¿Cómo están? Muy buenos días, mis queridos seguidores. El día de hoy vamos a hablar de un tema medular, importante, dentro de la teoría del Estado. Recordemos, vamos a hacer varios videos, varias cápsulas enfocadas a la teoría del Estado. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la organización política y social en Grecia. Muy importante, cualquier persona de la administración pública, cualquier persona que se dedique al derecho, que se dedique a la filosofía, que se dedique a la política, bueno, es muy importante estos temas selectos que nos van a permitir conocer, adentrarnos a ellos. Recordemos, es el génesis, el origen, y nada mejor que hablar de Grecia. Grecia que habló de los primeros conceptos de Estado, nación, democracia, aunque bueno, la democracia en aquellos ayeres era diferente a lo que conocemos hoy en día, pero gracias a ellos podemos tener estos conceptos, estas instituciones. Ellos ya venían filosofando, ya venían estructurando, ya tenían estas instituciones y por lo tanto nos lo heredaron. Vamos a hablar de estos temas tan selectos y vamos a empezar con la organización política y social en Grecia. Vamos a pasar unas diapositivas a efecto de, sobre todo, vayan visualizando y vayan, pues, ejemplificando. Vamos a arrancar. Vamos a hablar, en primer lugar, de, pues, esa Grecia antigua. Este término se refiere a ese periodo de historia griega durante, pues, los años 1110 antes de Cristo o 1100, de acuerdo a algunos autores, antes de Cristo. También conocida como Edad Oscura y la invasión de Dora. Los acontecimientos que fomentaron la discusión política popular en Atenas se da primeramente de forma interna, ya que existía en esa época, por ahí de los siglos V antes de Cristo, constantemente comparaciones, grandes comparaciones entre espartanos que pues tenían un gran poder de la infantería bélico, también aristocrático e inmobiliario. Y en comparación con los atenienses, que ellos tenían sobre todo una gran institución en la democracia, obviamente también en el comercio y también en la armada, aunque obviamente sí los espartanos eran líderes en cuestiones de infantería o bélica. Bueno, vamos a ver que posteriormente los factores externos en Grecia y Esparta traen un cambio de paradigma en las naciones-estado de aquellos años. Por lo que, si tú no estás tan familiarizado con la historia de ese país helénico, no hay ningún problema. He de comentarles que tuvo grandes batallas épicas. La primera de ellas, la denominada Guerra Médica, en la que los persas, dirigidos por su rey Darío, intentaron conquistar Grecia y Esparta, pero no lo lograron. Por lo que lustros más tarde se da la Segunda Guerra con los persas, en la que intentaron de nueva cuenta invadir Grecia y Esparta, pero ahora bajo el mando del rey Jerjes. Y otra vez, sin éxito alguno. Según las crónicas, fíjense, de Herodoto, que incluso al inicio del anterior video hice otro video que habla sobre el temario, las referencias bibliográficas. Pueden consultar alguna de esas referencias bibliográficas que yo les dejé y podemos observar cómo Herodoto, quien fue un historiador y geógrafo griego, en los años 480 antes de Cristo señalaba que Jerjes I, quien era el hijo de Darío, retomó el desafío y volvió a congregar a sus tropas para invadir Grecia. Para ello, previamente envió mensajeros bélicos a varias ciudades-estado griegas, exigiendo sumisión absoluta. Sin embargo, no consiguió ese objetivo en Atenas y mucho menos en Esparta, que empezaron a reclutar a su ejército. Pero un punto negativo fue el oráculo de Delfos. Fue sobornado por los persas este oráculo de Delfos.
y les hizo saber al rey Leónidas que si iba a la guerra, no regresaría con vida. Y con ello desalentó también al consejo de espartanos, que obviamente fueran a pelear y apoyar al rey Leónidas con una gran infantería. Pero esto no sucedió porque esa, pues, gran infantería no la pudo tener el rey Leónidas, rey espartano, ya que por consiguiente tuvo que reunir, obviamente, a su séquito de guardia real para defender a Esparta. Esta guardia real estaba compuesta por 300 espartanos y por tanto ellos defendieron Esparta a través de la gran batalla de Termópilas. Termópilas fue un lugar que era considerado punto estratégico, pues se trataba de ese estrecho de un desfiladero entre el mar y el monte Calídromo, con una longitud más o menos aproximadamente de 2,5 kilómetros y una anchura máxima de unos 40 o 30 metros, que le permitiría a las fuerzas enemigas persas entrar y atacar a esas grandes ciudades espartanas y griegas sin tantos obstáculos. Es por ello que, ojo, durante 3 días que se libró la batalla de las Termópilas, en el que el gran Leónidas, como rey espartano, junto con su guardia real, pudieron soportar el ataque, ese gran ataque persa, que a pesar de una traición, pues acabó con la vida de Leónidas y sus 300 espartanos. Una traición porque alguien, un campesino, les pudo dar un lugar estratégico por donde darles vuelta a ellos y atacar. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a observar que este mapa, como pueden observar, se puede visualizar los lugares atenienses, los lugares griegos, los lugares espartanos más importantes. Bueno, vamos a observar también que, pues, el oráculo ya le había dicho, no vayas porque vas a morir. Leónidas decidió combatir a los persas con esta guardia real de 300 espartanos, que al final, sí, durante 3 días dieron una gran batalla y pudieron soportar este gran ejército de más de 200,000 elementos, mientras que ellos eran 300. Bueno, vamos a observar que, pues posteriormente, y gracias a esa contención del ejército persa durante unos días, Grecia pudo armar sus tropas para enfrentarse en la batalla de Salamina, y como también la de Platea, donde los griegos derrotaron definitivamente ya a los persas, siendo por consiguiente esta batalla de Salamina estratégica para ganar la guerra en contra de los persas, ya que Temístocles utilizó como proyectiles las embarcaciones atenienses, las cuales eran en ese momento las más veloces del mundo, lo cual permitió iniciar el dominio de los griegos sobre los persas, que más adelante, pues ya Alejandro Magno iba a consolidar. Creo yo que aquí mi comentario muy puntualizado, muy puntualizado, en el sentido de que los espartanos y griegos, con un total de 7,000 soldados, le ganaron a los persas, que eran mayor en número, puesto que contaban con 200,000 elementos. Recordemos, estos griegos al final, después de que murió Leónidas, el consejo, tanto de espartanos y griegos, permitieron soltar estos soldados bélicos, esta infantería. En total eran 7,000 soldados, pero soldados entrenados, soldados con capacidades, mientras que el contrario, el enemigo persa, tenía más de 200,000 elementos. Pues aquí, muy importante. En primer lugar, es importante señalar que la élite del ejército persa, pues no era muy buena, no tenían estrategias, sobre todo en infantería o bélicas, y por tanto no pudieron ganar. Pero además, vamos a observar, los
espartanos y sus aliados griegos estaban mejor entrenados y contaban con escudos, armadura, pues mucho más adecuadas para el combate que los persas. Por otro lado, y más importante, los griegos eran hombres libres, tenían democracia y por tanto luchaban por defender su patria frente a un ejército enemigo cerca, compuesto fundamentalmente por esclavos. Ahora bien, y por otro lado, señalar que la filosofía se separa del mito y la política de lo religioso, ya que en un principio los acontecimientos y fenómenos naturales no eran cuestionados, pero posteriormente se pretendió darles una explicación mítica mediante relatos basados en dioses, a los cuales se les atribuía la falta de lluvia, de cosecha, ya que nada en sí era cuestionado. Sin embargo, cuando el mito fue puesto por escrito, grandes obras como las de Homero, la Ilíada, la Odisea, dioses, fueron considerados a semejanza del ser humano, con los mismos sentimientos y debilidades, razón por la cual en ese momento se buscó una explicación racional de los fenómenos naturales. Y surgieron los primeros filósofos, que fueron conocidos como filósofos de la naturaleza. Esto permitió a Grecia crear grandes instituciones y estructuras para un mejor comportamiento dentro de la sociedad, para una mejor alianza, para que todos sus ciudadanos libres, soberanos y demócratas pudieran vivir en sociedad. Porque recordemos, tenían una gran, pero una gran civilización griega, lo cual les permitía, sobre todo, llevar en armonía también su comercio, llevar su filosofía, llevar a cabo también la impartición de las leyes, de la justicia. Ellos podían debatir, les repito, esto era permitido en esa Grecia. Tener este encuentro de opiniones, este debate de opiniones. ¿Para qué? Para generar nuevo conocimiento y que las ideas no se estancaran, no se pudrieran. Por ello, esta civilización griega permitió que hubiera un buen comercio, que hubiera buenos atletas, que se permitiera el Estado-nación, que los gobernantes no fueran únicamente los que opinaran. Tenían a un consejo que los apoyaba, a un consejo que les decía por dónde ir, porque eran sabios, era gente que ya estaba dentro de la política años y años y años, y les permitía sobre todo vivir en armonía. Recordemos que la civilización griega fue precursora y era lo que muchos estados, muchos países, muchas naciones envidiaban, esa civilización, esa forma. Es más, cuando un extranjero llegaba a Grecia, se enamoraba y además se veía ese imperio, ese esplendor, esa hermosura en construcciones, en estructuras y quedaba encantado. Por ello, es muy importante esta civilización. Recordemos ya esta Ilíada y Odisea, escrita por Homero, puso, ojo, a semejanza de el ser humano a esos dioses. Por lo tanto, ese sentimiento, pues, encontró cabida. Observar que no quiere decir que no hubo enfrentamientos, tanto internos como externos. Claro que sí, sí los hubo. Y su organización política le permitió a Grecia poder unificarse, poder realizar plebiscitos, referéndum, poder llevar a cabo esa democracia en su esplendor. Repito, la democracia pues no era como la consideramos hoy en día, donde pues eliges
al presidente, no existía la figura del presidente en aquellos ayeres, y pues al final del día era una monarquía, sí, pero era a través de un consejo que tomaba esa opinión y que, como vimos, Leónidas no era un rey que pudo levantarse en armas para defender a Esparta y a Grecia de los persas, ¿no? El consejo no lo aprobó y no pudo soltar a todo ese armamento bélico, a esos soldados que tenían a su disposición, porque el consejo no lo permitió, y está bien, son contrapesos que van teniendo, son obviamente estas armas que va teniendo el Estado para que no haya una dictadura, para que no haya un absolutismo y el rey haga su santa voluntad. No, se busca que obviamente el gobierno tenga contrapeso. En Grecia ya vislumbraban esto y al vislumbrarlo pudieron observar que había ciertas áreas de oportunidad que había que mejorar. Por lo tanto, Grecia es uno de los países parteaguas para el estudio de la teoría del Estado. No pasa desapercibido que la representación de los griegos, pues, de la belleza idílica, la hacían a través de las figuras humanas que, pues, se podía observar en la decoración de vasijas, cerámicas, y aunque sus pinturas no sobreviven hoy en día, pues, se puede inferir que este concepto se transmitía también en ella. Pocas vasijas hay de esa época helénica, pero las pocas que existen o las que existen que están deterioradas o rotas, podemos vislumbrar esta estructura social, esta organización social. Porque gracias a Grecia fue uno de los primeros estados que muchos países envidiaban, que muchas naciones y ciudades envidian. Con esto vamos a dar por terminado lo que es esta organización social y política en Grecia, referente a nuestro tema, teoría del Estado. Recuerden que un servidor, a través de mi despacho jurídico Espinosa y Asociados, se pone a su disposición. Recuerden, para citas de asesoría legales, contáctenos a nuestro correo electrónico despacho.jurídico.espinosa-y-asociados@hotmail.com. No olvides suscribirte a mi canal. Si te gustó el video, dale like. Y para asesorías jurídicas, dejo mi número telefónico. Previo, obviamente, el pago de honorarios, cualquier asesoría. Bueno, con esto vamos a dar por terminado lo que es esta clase magna, este tema selecto de teoría del Estado sobre la organización social y política en Grecia. Bueno, nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse a mi canal. Si les gusta el video, darle like. Bueno, nos vemos en la próxima.